Bueno, Sebas, te tengo una pregunta muy sencilla, pero que tal vez te va a poner a pensar. ¿Por qué son los payasos personajes tan recurrentes en las películas de terror? ¿Qué piensas vos que es la razón por la cual son vistos como una fuente de miedo? Pues te tengo que decir que hice el research un poquitico y está el caso de este asesino serial en los 70, creo que fue Daisy, ¿cómo se dice? John Daisy, que era un payaso en el día y por la noche era asesino en serie. Y que después, poquito después de eso, fue que nuestro amigo Stephen King escribió la novela y entonces como que consolidó esa imagen de los payasos asesinos. Y la final, pues es un miedo primario de los niños, entonces creo que encaja perfectamente como ese miedo. Sebas, estoy de acuerdo con vos y también creo pues que en la película hay un momento en el cual le hacen esa misma pregunta al niño protagonista, a Casey. Creo que se la hace el hermano mayor, el personaje de Sam Rockwell. Y Casey le responde porque no sabemos qué hay detrás del maquillaje. Es decir, nunca sabemos lo que hay detrás en lo oscuro. But Bill, if you'll come with me, you'll float too. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez, normalmente desde Montreal, Canadá, pero en estos días estoy desde Medellín, Colombia. Y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bien, Pablo, todo muy bien. Estamos otra vez definitivamente en una ola de calor y creo que no voy a ir en estos días a ver los payasos a los carnavales con ese calor tan horrible. Excelente. Bueno, excelente, no sé si sea la palabra, con una ola de calor, pero bueno, es lo que hay. Hoy, Sebas y oyentes, vamos a continuar con nuestro ciclo que hemos llamado el Carnival of Fear o el Carnaval del Miedo, el cual está centrado en el tema del circo y específicamente el temor o el miedo que nos generan los payasos. La semana pasada discutimos la primera película de este género que fue It, Chapter One, una película del 2017 dirigida por el director argentino Andy Muschietti. Y bueno, la pusimos de primera porque el tema de los payasos y el terror está definido por el impacto que tuvo la primera versión, la versión original de It, que fue llevada a la pantalla en los años 90, bueno, una película de televisión que inmortalizó el personaje del payaso asesino de Pennywise, que interpretó pues también Tim Curry. Y realmente el concepto del payaso asesino en el libro de It o sea, realmente fue muy influyente de los payasos asesinos, o sea, que incluso antes de la serie de televisión, pues ese concepto venía muy arraigado y con el nombre de, particularmente pues, de Stephen King. Sí, correcto. Y bueno, y hoy vamos a hablar de otra película que pues que entra perfectamente en este género que estamos discutiendo, Sebas, el de Carnival of Fear. Pero es una película muy diferente, tanto en términos como de forma como de contenido. Es una película completamente, yo diría que opuesta a It, a Chapter One por lo menos. La película se llama Clown House o La Casa de los Payasos tal vez, del controversial, y enfatizo controversial, director Víctor Salva. Esta película es de 1989 y fue protagonizada principalmente por tres actores niños. El actor principal, Nathan Forrest Winters, en el papel de Casey, Brian McHugh en el papel del hermano de la mitad, Jeffrey, y en su primera actuación, creo yo, en el cine, por lo que puedes mirar en IMDb, Sam Rockwell tuvo el papel del hermano mayor, Randy. La película realmente gira en torno a este trío de niños que Sebas, pues antes de que hablemos un poco más y analicemos la película, sí me gustaría decir de una vez que este trío de niños no puede ser más opuesto que a esa banda de Goonies que vimos en Chapter One en It de Stephen King y de Muschietti. Aquí en esta película, en
ningún momento hay ninguna nostalgia por otra época, aunque ambas películas fueron hechas en los ochentas o presentadas, representadas en la época de los ochentas. Tampoco hay ninguna de esas relaciones que vimos en It, de apoyo, de solidaridad, de esa sensación como que el bien siempre va a prevalecer. Realmente es todo lo opuesto. Aquí lo que tenemos es una película entre hermanos, donde hay un montón de conflictos muy reales entre ellos, de desconfianza mutua. Es una película, Sebas, pues que en mi opinión trata muchas relaciones complejas y que nos enmarcan pues como en esa sensación nostálgica que le gusta tanto a Stephen King y obviamente pues en la cual está basada la película que vimos la semana pasada. De pronto la relación entre Joffrey y Casey es mejor, pues, es menos conflictiva, pues lo que uno dice más fraternal. Es Randy el que es como el que siempre está el generando el conflicto, pues, con ellos, pues, pero estoy de acuerdo, no es los niños contra el mundo, simplemente es una noche de los niños en la casa viendo películas de terror, contándose historias de horror, pues van al carnaval. Todo eso es el trío de los niños y lo que quería era como enfatizar la diferencia tan grande de la película que vamos a hablar hoy con la que vimos con It. Porque aparte de la relación entre los niños y el protagonismo de la historia, lo que gira en torno pues como a esos personajes principales, también está el tema de los payasos. Porque aquí no es uno, aquí son tres. Y los payasos, la verdad, Sebas, no me parecieron como relevantes en la historia. Es decir, podía haber sido cualquier otra representación del mal que podía haber sido utilizada en la película y probablemente hubiera funcionado bien. Lo que lo hace diferente es obviamente el manejo que le da Víctor Salva a esta película y realmente cómo esa presencia de estos tres payasos, que por cierto son humanos, son muy, muy humanos, son lo opuesto a Pennywise, que eventualmente se vuelve como un ente demoníaco, extraterrestre y una explicación completamente cosmic horror, como discutimos la vez pasada. Me parece que en esta película es mucho más eficiente, mucho más efectivo la transformación de ese terror primario, como decía vos al principio, que no tiene que ser sobrenatural, puede ser fácilmente muy, muy humano, lo cual lo hace inclusive pues más impactante. Antes de que analicemos Sebas, la película, quería hablar pues de la sinopsis, de acuerdo con IMDb, es la siguiente. Justo antes de Halloween, tres hermanos jóvenes que se encuentran solos en una casa grande son amenazados por tres pacientes mentales fugitivos que han asesinado a unos payasos de circo ambulantes y han tomado sus identidades. ¿Vale? Empecemos entonces con la discusión. Bueno, Sebas, como siempre, empezamos nuestra discusión de cada película hoy hablando de Clown House de 1989 de Víctor Salva. ¿Cómo te pareció? La película es muy rara y no te van a dejar que me dejó muy incómodo. Por, y hay que decirlo, es una película afectada claramente por la influencia del director. Y, y vamos a, pues digámoslo una vez, o sea, el tipo fue acusado fue a prisión literalmente por abusar sexualmente de uno de los niños de esta película. Y, sí, pues básicamente. Y confirmado, pues, y el tipo, pues, ya luego ha pedido disculpas y toda la vaina, luego hizo una película con Disney, que fue saboteada por los grupos cristianos y por el niño, pues, ha crecido, pues, y ya luego, pues, el tipo se dio, pues, pero es se nota la dirección, se nota la influencia del director. Una de las notas que tengo aquí, pues, es que muchas veces una película se ve la calidad de la dirección normalmente pues hay como dos cosas muy obvias que son por los detalles y por el framing, ¿cierto? Qué tan bien captura los movimientos y la gente, ¿cierto? No es lo mismo que la cinematografía, pues la cinematografía es los colores y eso, sino la posición de los actores, muy claro el mensaje cinematográfico. Y para ser la primera película de este tipo, tengo que decirlo muy bien en esos dos, particularmente que hay muy buena cobertura, que es lo que muestra los detalles. La cobertura es cuando, por ejemplo, si se cae un objeto de una mesa, hacen una toma específica para mostrar cuál fue el objeto que se cayó en la mesa, ¿cierto?
no simplemente dejarlo a la imaginación de la gente. Entonces hay mucho, uno ve realmente mucho, muy bien lo que está pasando y normalmente sabe, ok, dónde están pues, los payasos, dónde están los niños, muchas veces uno sabe un poco más que los niños de lo que está pasando. Entonces hay una muy buena dirección y hay muy buena eso, pero no voy a negar que había escenas muy incómodas, pues particularmente al principio. Hay cosas muy incómodas alrededor de cómo filman los niños, de las interacciones de los niños. Ya después se vuelve algo más normal, ¿cierto? Pero al principio es de cierto modo perturbante y desde eso me afectó un poco, fue cierto. Eh, y en especial que realmente uno nunca sabe claramente, pues, lo único que sabemos de los payasos es que son escapados de un sanatorio mental, que lo mencionan en un radio, pues. Bueno, y eso fue otra cosa que no me gustó mucho de la película, que tiene un ADR que me tenía medio loco. O sea, todos los diálogos de la película fueron vueltos a grabar, pues. Y probablemente pues por presupuestos y todo eso, pero era muy obvio y el sonido era un poquitico distrayente, pues porque pero bueno, hubo una buena dirección, la historia es más o menos regular, pues, normal, pues, ¿cierto? Es simplemente una historia de invasión. Es como, como Strangers o Funny Games, perdón. No es una historia de invasión, pues, realmente es lo único que pasa. Simplemente que los invasores deciden disfrazarse por X o Y motivo por fallas. No, no hay otra razón. Entonces, no sé, pues no me pareció tan mala, pero dando un spoiler de lo que hablamos al final, no me la volvería a ver en mi vida. Porque es muy incómodo saber, ¿no?, el background de los actores y del director. Pues Sebas, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Digamos que yo nominé esta película no habiéndola visto completa antes porque es difícil de encontrar. Es una película que luego Mm. que ocurrió la controversia que mencionaste antes, pues como eso que sucedió con el director y con el protagonista, con el niño, esta película fue sacada de, de una distribución comercial. Creo que salió en cines al principio, pero luego de eso no se consigue en DVD, no se consigue en ninguna parte, no está en ningún servicio de streaming. Creo que Y es distribuida por MGM, o sea que sí. sí, creo que vos y Incluso yo, hay una calidad, la conseguimos en YouTube, pues mencionémoslo, exacto. y hay una versión horrible que prácticamente no se reconoce nada y ya después como que hace poco volvieron a montar una versión un poquitico más visible, más Sí, visible. creo que esa fue la que me vi anoche. Porque así como vos decís, la primera no fui capaz de terminarla porque no veía nada, no se entendía nada, era muy, muy difícil. Sí, Porque, eran en 270 de resolución y yo, uy, pucha, no voy a ser capaz de hacer algo así. lo que quería de pronto, Sebas, y pues para nuestros oyentes sobre la película, como digamos, poner un poco en contexto. Víctor Salva. Yo conocí a Víctor Salva, o bueno, lo reconocí como director a partir de Jeepers Creepers, la película que Mm. sacó, creo que a finales de los 2010, tal vez 2012, algo así, 2015, no sé, tal vez 2010. Eh, que ya había sido Inclu- muchos años después de todo lo que había pasado con Clown House, con el protagonista niño y demás, y con el tiempo que estuvo pues esta persona en la cárcel. Sí. Te digo, Clown House salió en 1989, aunque en algunas partes dice que 1990. Powder, que fue la otra más conocida de él, en 1995, la que hizo con Disney, que por esa fue la que yo, por la que yo lo conozco. Y Jeepers Creepers salió en el 2001. Vale, perfecto. Entonces, a Salva lo conocí realmente fue por Jeepers Creepers, la película que salió en el 2001, que fue bastante, pues que fue un éxito comercial muy grande, la verdad, pues para todos los que nos gusta el tema del terror. Fue la introducción de un personaje nuevo, pues un ente demoníaco nuevo, una historia completamente nueva, bastante creativa, en un momento en el cual el cine se estaba, pues, del cine de terror
estaba apoderado pues Está como medio por, estancado, sí. estaba estancado, estaba como todo intentando reinventarse alrededor de Scream, entonces todas las películas eran como ironías o películas dentro de películas o slashers reciclados. Esta película fue la primera que trajo como un ente así completamente inexplicable, que la verdad a mí personalmente esa película me encantó. Y fue que empecé a investigar quién era el director. Y encontré esa película de Clown House. Pero en el momento que estaba investigando el director, no sé, por algún motivo no mencionaban realmente lo de la controversia. Y empecé a buscar a Clown House, pero no la encontré en ninguna parte. Solamente esa película mala que se encontraba en YouTube. Hasta que, bueno, que me enteré más como This Is también por Powder, la película que sacó con Disney, que fue realmente cuando el escándalo se hizo pues como muy público. Y eso obviamente a mí también me afecta mi percepción general del valor de la película. Es muy difícil separar ambas cosas, muy, muy difícil. Pero De pronto, sin conocerlo, uno la disfruta más, porque no va a negar que tienen elementos interesantes, pero es difícil separarlo. Y ahorita podemos hablar de lo bueno y hablemos un poquito sí, de lo malo, pues como más pero en detalle, Sebas, sí. para dejar, para que me dejes terminar como mi speech, la parte que, digamos que un ejercicio que hice fue intentar verme otra película más de Víctor Salva. Es decir, quería ver si efectivamente había algo más de él que pudiera decir, no, es que este tipo, a pesar de todo lo que pasó, tenía un potencial enorme como director. Y la verdad, hay una película de Vargas que es buenísima, que es mi recomendación para esta semana, obviamente, para aquellos que puedan intentar separar un poco los dos temas. Eh, la película se llama La naturaleza de la bestia, The Nature of the Beast. Y está, creo, en Amazon Prime. Es una película, es un road movie. Es como estilo Natural Born Killers, pero no es al extremo de violencia, es mucho más psicológica. Pero esa película, si vos la ves, todos los elementos de ese manejo de la tensión, de la cinematografía que tiene Víctor Salva, todos están ahí y son mucho más sofisticados, aunque la película es de bajo presupuesto, es protagonizada por Lance Erickson y por Eric Roberts. Esa película, la verdad, a mí me encantó. Me pareció súper sofisticada, psicológicamente hablando, como película, como historia. Entonces, no sé, me hizo como atreverme a decirte, miremos Crown House, veámoslo juntos y miremos si de pronto hay algo acá que nos diga, que nos muestre por qué Víctor Salva tuvo como ese potencial tan grande hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Y la verdad, esta película, Sí. Sebas, Clown House, si analizamos la película solamente como concepto, es una película realmente, realmente muy buena. Porque Sí. tenemos unos Pues, personajes, o sea, realmente los tres personajes, los tres payasos, como yo decía al principio, no son sobrenaturales. Son tres pacientes psiquiátricos que realmente no sabemos nada de su background, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su motivación, solamente que probablemente están locos y son muy, muy peligrosos. Pero eso sí, pero todos sabemos que se escaparon de un sanatorio y se escaparon porque no los dejaron ir al carnaval. Así, literalmente esas fueron exacto. las palabras de la radio. Me dio mucha risa cuando escuché Pero eso. me pareció muy interesante porque no necesitábamos más. Y ahí me pareció que Víctor Salva fue muy inteligente en su forma de enfocar la historia. No se complicó con entes demoníacos o extraterrestres estilo It o complejidades innecesarias que requieran como pasar mucho tiempo explicando el origen de ese mal. Simplemente es unos niños que están solos, que tienen miedo a los payasos. Y eso es todo. Y eventualmente ese miedo se materializa. Y hay algo que quiero decir de los payasos, que son mudos. O sea, son completamente amenazantes. Solo creo que escuchamos un par de risas por ahí de vez en cuando, pero son completamente mudos y tienen una presencia muy, bueno, lo que hablamos ahora de, lo que mencionó ahora del frame, de que también usa el director poner a las personas. Y entonces, por ejemplo, con los payasos, si vemos aquí en la foto en el fondo, la mayoría de las veces es de abajo hacia arriba. Entonces, como esa visión de un niño, de por qué un niño se va asustado por un payaso, porque ve un adulto grande de colores, pues los niños obviamente siempre lo van a ver así. Entonces,
siempre los payasos, prácticamente todas las tomas de los payasos, el marco en cómo los encaja es así. Entonces, hay muy buena dirección, no te voy a negarlo. Y creo que él es un pupilo de Francis Ford Coppola. Y por eso, pues, él le dieron varias oportunidades de volver a trabajar en Hollywood. Pues, en hecho, 12 películas han sacado. Y se nota, pues, no voy a negar que se nota que hay talento, pues, como director. Eh, y yo creo que la interacción de los tres niños es bastante buena, pues, o sea, es un poquitico molesto, pues, como el hecho de que hayan tenido que grabar de nuevo, pues, las voces y el mix de audio es algo, me pareció algo raro, pero también pudo haber sido porque, pues, no vimos una versión oficial, pues, ¿cierto? Y pues, el YouTube no es muy bueno, pues, como poniendo el audio en los videos, pero, pero, bueno, pero hay que darle crédito donde hay que darle crédito pues a Víctor Santos. Creo que de verdad se nota el potencial desde esta primera película, pues. La parte que sí es bastante lamentable, Sebas, es, no sé, es, bueno, personalmente me es un poco difícil hablar de las actuaciones sabiendo el contexto, porque podríamos hablar mucho de las actuaciones de los niños, pero es muy incómodo. Realmente no sé cómo abordarlo sabiendo el contexto. Hay muchas cosas Pues ahí, yo rescataría no simplemente sé. Sandra Well. Sandra Well, excelente. Desde pequeño se nota la calidad como actor. De verdad que sobresale comparado con otros dos niños y sí, porque no sabemos el contexto, pero los otros dos niños, para ser honestos, no son buenos actores. Sam Rockwell sí es un buen actor y se nota desde el principio. Literalmente el único que sigue siendo actor profesional. Lamentablemente, Sebas, y bueno, obviamente somos aquí bastante transparentes vos y yo con nuestros oyentes, quien escucha este podcast, tanto Sebastián como yo somos extremadamente sensibles al tema del contexto de lo que pasó, somos completamente solidarios pues con las víctimas y en ningún Claro, momento esto condona absolutamente nada de lo que pasó, de lo que hizo esta persona, este de director, acuerdo, Víctor Salva. completamente. Ahora, con eso en contexto, tengo entendido, por lo que dicen en diferentes artículos, por lo que uno puede leer sobre la película, que tanto el actor principal, Nathan Forrest Winter, que fue el niño que fue principalmente pues afectado por esto con el doctor Salva, y Y aparentemente el el, y el otro más niño, vocal después de la película, pues sí, particularmente y el otro con la salida niño, de Powder. el hermano del medio, Jeffrey Brian McCog, aparentemente ellos dos fueron las víctimas. Yeah, Eh, no sabía que eran entonces, los dos. no sé, por eso te digo que es muy difícil hablar de las actuaciones, porque estoy de acuerdo con vos. Ellos dos, como en sus papeles, no pesan tanto como lo hace Sam Rockwell, que es extremadamente natural. No sé si sea eso lo que haga que el papel de ellos sea un poco más contenido, no sé. Esa es la parte, digamos, que es muy difícil para vos y para mí hablar en este podcast, que la verdad es de lo Sí, más difícil que hemos hecho. Por eso no sé si sí, no. las actuaciones las podamos como tratar tan abiertamente como lo hemos hecho en otros episodios. Sí, no, yo no te voy a negar que a mí me costó trabajo verme la película antes de saber, porque yo también sabía la historia y yo pensé que era solo Nathan Forrest Rich, o sea, ahora saber que también de pronto fue Brian McCall, como que, Porque o sea, hace que me ellos sienta aún dos, más. ellos dos no hicieron más películas luego de Mm. esta. Parece que esto fue el fin de su carrera en Hollywood. Y, en fin. Eh, Tal vez, digamos, un par de cosas positivas, solamente el tema de la cinematografía, digamos, pues como hablando de la película. Quiero dejar el tema de las actuaciones a un lado porque te hablamos de que podemos hablar, que es Sam Rockwell, y ya está. En el tema, digamos, de lo que es la película como tal. eh, Cosas muy positivas, y yo insisto, es el concepto que los payasos no son entes sobrehumanos, son muy humanos y eso personalmente me parece que le da muchísimo más, más miedo original o de fondo a esta película que por ejemplo un payaso sobrenatural como lo que vimos en It Chapter One. El otro punto que me gustaría como resaltar es que la historia entre ellos, entre los hermanos, no es una historia
alrededor como esa nostalgia que también vimos en It, Chapter 1. Es decir, hubiera sido inclusive con todo este contexto muchísimo más macabro, que hubiera sido pues como ese el enfoque, ¿sí me entendés? Pero Víctor Salva no fue allá, no se fue por esa dirección, lo quiso todo mostrar como si fuera casi, la verdad es una película muy de los ochentas, muy de los ochentas original, y eso es cuando alguien quiera ver realmente una película como es de los ochentas, aunque no tengan que ver esta necesariamente, ese es el concepto, es una película muy cruda, muy básica en las relaciones, el, Contenida. sí, exacto, no hay como toda esa no sé, como toda esa, no, la palabra no es ideología, pero como ese sentimiento de realización o de overcoming, eh, Esa magnificación de los 80. exacto, como que Sí, supuestamente como que todo podía ser resuelto si todos nos permanecíamos juntos, y me parecía extremadamente cheesy. En esto no hay nada de eso, absolutamente nada, aunque hay una buena relación entre el hermano menor y el hermano medio, pero aún así no es una relación como de apoyo, es más una relación como de protección. Es como que el medio intenta proteger al pequeño y eso es todo, pero no hay como me apoyo en vos para que juntos superemos los miedos. La verdad es que no, ese no es el punto. sí, son relaciones muy, me parecen muy naturales. Incluso pues el teenager grande realmente se comporta como un teenager grande, pero o sea, como que me toca cuidar a estos culicagados, yo solo quiero estar con mi novia. Yo pues, yo creo que es normal, natural en esa que muestra pues Sam Rockwell. O sea, la relación de los tres me pareció, la verdad, muy bien descrita y muy bien realizada. La protección y la reacción del niño ante los adultos, pues me pareció muy bien hecho. Se logra mucho, pues, se logró hacer mucho, pues, con estos tres actores. Y es una película que no tiene casi mucha, que no tiene sangre prácticamente. No, es una película muy Es limpia en términos de sangre. muy limpia, sí, me No sorprendió. tiene gore, no tiene realmente nada. Hay una escena en Yo la me cual esperaba algo como un Terrifier y no, no no, me... espérate que hablemos de Terrifier, ahí sí que nos vamos a Ah, ok, divertir, bueno, está ahí sí que nos bien. vamos a divertir, por lo menos yo me voy a divertir. Pero en esta no hay, creo que la única vez que muestran sangre es cuando los fugitivos estos asesinan a los payasos, inclusive es off-screen, lo vemos ya luego ajá, luego que ya sucede, Es off-screen, sí. Simplemente les echan como el chorro de sangre. exacto, y eso es digamos lo más gore entre comillas, O cuando matan al granjero en la sombra. exacto, pero todo eso muestra una habilidad de Víctor Salva nuevamente en manejar lo que es la tensión sin tener que ser explícito en lo que es ese gore. Cuando ya entró, bueno, muchos más años adelante, cuando ya introduce a Jeepers Creepers, se ve que tiene como más valentía de incluir mucho de esas cosas, sobre todo en Jeepers Y Creepers 2, presupuesto. y tiene más presupuesto y mucha más experiencia, y pues esperemos que también algún cambio en sus conductas. Preferencias. Bueno, Comentar. sin comentar desde el punto, sí, la verdad es que eh, es algo que empaña esta película, que la hace aún más oscura de lo que es, pero me parecía que era importante hacer este ejercicio, Sebas, de verla, eh, de analizarla y de compartir pues nuestra opinión pues con nuestros oyentes. Sebas, yo creo que podemos empezar como a analizar un poco más los tres puntos que siempre hacemos, si nos gustó, si la volveríamos a ver, si la recomendamos, y hablemos un poco de lo que se viene después, ¿te parece? Sí, pues por el lado mío te voy a decir una vez, no, 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 no. No, no, y no. Va- Valió la pena verla sí, por un poquitico de contexto histórico, pero no hay realmente una razón para justificar que alguien se vea esta película. No es tan extraordinaria como para justificarlo, pero sí. Y yo me voy a hacer yo mismo las preguntas. Si me gustó, si la recomiendo, si la volvería a ver. Si me gustó, me pareció pues que fue un buen ejercicio para este género que estamos haciendo. Me parece que es una Es película decente, es decente. que es una película que teníamos que ver para poder completar ese conjunto de lo que nos va a permitir crear la lista de Carnival of Fear. Me parece que si no la incluíamos, había una pata legendaria en esa mesa que nos quedaba coja. Ahora, Sí. desde ese punto de vista, creo que fue útil. No sé si la palabra se va a gustar. Me parece que fue útil verla. Si la recomendaría siempre y cuando las personas tengan todo el contexto de lo que pasó con Víctor Salva. Es decir, que quien la vaya a ver se lea antes, no sé, en Uno o dos Wikipedia o artículos, un par de sí. artículos para que sepan lo que pasó y de esa forma todo lo tengan en contexto porque es importante que si uno va a ver o a leer algo,
sepa lo que hay alrededor, que no haya pues como nada no transparente de lo que pues empañó esta película. Si la volvería a ver, no. Ya la vi una vez, no quiero volver a verla. También estoy de acuerdo con vos. Hay una cosa que me gustaría concluir antes de que empecemos a hablar de lo que se viene para el género. La película termina con una frase, no sé si te diste cuenta. Algo así que Sí, decía como que aunque intente combatirlo o no sé, algo, aunque intente como combatirlo o pelearlo, un hombre siempre tendrá que lidiar con sus temores. Algo así es básicamente el sentido de la frase. No sé, Sebas, me queda en la cabeza la sensación que esta película puede tener un trasfondo aún más macabro. Es decir, no sé si para Víctor Salva los payasos eran de alguna forma la representación de ese mal que él estaba haciendo y que esa última frase era como una forma de disculpa, apología, no sé, que quiso incluir porque pues, sabía lo que estaba haciendo. Me parece que si uno tiene todo ese contexto, esa frase al final y saber cómo de irrelevantes son los payasos como personajes únicos, porque no sabemos absolutamente nada de dónde vienen su contexto, la motivación de ellos, son solamente un vehículo para el mal. Me parece, Sebas, que es bastante autobiográfico de Víctor Salva en esta película, lo cual me asusta aún más y hace esta película extremadamente macabra. muchísimas gracias por su tiempo. Les pedimos por favor que se suscriban y que compartan y hagan sus comentarios al respecto en este podcast. Creo que de verdad que queremos escuchar sus comentarios porque esta película Es tiene controversial, unas cosas es muy, muy interesantes, controversial. sí, muy Eh, es la controversial, más sí. controversial que hemos visto hasta ahora, yo creo. Yo creo que no, no, sí, hasta ahora ninguna le gana a esto. Nos pueden seguir en redes sociales, en Cinemayam Pod, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y bueno, y la próxima semana vamos a tener una experiencia interesante. Vamos a ver una película probablemente algo controversial también de Alejandro Jodorowsky. La película se llama Santa Sangre de 1989. Y bueno, vamos a ver. Ni Pablo ni yo no la hemos visto, pero queríamos buscar algo distinto también en el tema del Carnaval del Miedo. Entonces, estamos muy emocionados de ver esta película. Pablo, entonces tienes algo para recomendar. Dijiste que ibas a recomendar. ¿Cuál era? Esta película, la de Víctor Salva, nuevamente, con el disclaimer que todo el mundo debe saber lo que este Sí, que señor me hizo tocaba ver. antes, porque es muy importante que no piensen que es limpio de toda culpa. No, es una persona que fue condenada, que hizo algo extremadamente malo. Pero esta película, Nature of the Beast, como película, De 1995, sí. la verdad es muy, muy, pero muy interesante. Yo la vi en Amazon Prime sí, en Amazon Prime. Voy a recomendar el videojuego de Indiana Jones, Indiana Jones and the Great Circle, que salió el año pasado, a finales del año pasado. Me lo terminé hace poquito de la historia completa. Y la verdad me pareció muy buena, una narrativa muy interesante y tiene sus elementos de viajar por el mundo buscando artefactos raros, peleando con nazis. Entonces me pareció excelente, pues. De verdad que vale la pena, pues como historia, pero eso que valió la pena. Y en cierto modo mejor que las últimas dos iteraciones. Pues, la última no fue tan mala, la de Indiana Jones viejo, viajando en el tiempo. No me pareció tan mala, pero obviamente no alcanza a las tres originales pues, de Steven Spielberg. Bueno, hasta la próxima. Keep talking about movies. Se punto. Gracias a todos.